Hola, profe. Yo le pregunté a Debo que me muestre, ¿viste? El que habías dicho. Sí. Y me mostró, yo nunca lo había visto. El indicador biológico. Sí. Está bien. Y, o sea, viéndolo se entendió mejor. Sí, porque es como que vos lo ves y lo pude como entender. Claro. Porque yo me quedé tildada cuando lo explicaste que teníamos que apretar, ¿viste? Claro. Y me mostró que también viene, que va en un libro esto. Que se anota. Se anota, sí. Sí. Eso, todo lo que es registro, seguramente ya lo van a ver. Todo lo que hoy vamos a ver un poquito también, todo lo que se hace en el servicio de esterilización tiene que quedar registrado, porque ante cualquier inconveniente que pueda haber, tiene que ver si se cumplió el proceso en su totalidad, y la única forma de demostrarlo es no solo con los indicadores, sino con lo que queda registrado. Y también quién es el operario o quién es el que estuvo participando de esa función tiene que quedar registrado. A veces lo más tedioso de trabajar en laboratorios, en centrales de esterilización, es tener que anotar todo lo que uno hace, pero es la única forma de que quede registrado cómo se realizó el proceso para cuando hay algún inconveniente. Bueno, hoy es una clase, hoy creo que es la clase que menos son, pero es una de las más complicadas, es epidemiología. Abran bien las orejas, ¿sí? Porque es un tema, imagínense que epidemiología hay materias de un año anuales, hay licenciaturas en epidemiología. Yo traté de hacerles algo así como para una clase, pero si hay algo que no entienden, son muchas definiciones, pero hay estudios epidemiológicos que tienen que conocerlos, pero si no los entienden, me paran y lo vemos, ¿sí? Porque creo que es el único momento de la carrera que van a ver algo de epidemiología, ¿sí? Carrete se unió y ya arrancamos. Otra cosa les quería decir. ¿Quién se unió recién? ¿Carrete? ¿Puede ser? Bueno. Buen día, Ángel. Bien. Bien, otra cosa que les quería comentar, que el examen, bueno, como les dije la vez pasada, va a ser con los Power, como es con el anterior. López. Va a ser con los Power como el anterior y va a ser el lunes 24 a las 11 en el aula en el Ateneo. ¿Sí? Después se los voy a pasar por el chat para que les quede a todos. Y en el caso de que alguien tenga que recuperar, que espero que no, será la semana siguiente, ¿sí? Antes del receso invernal. Pero agéndense esto igualmente. Ok, Salazar. Agéndense esto, entonces el lunes 24 a las 11 en el Ateneo es el examen. ¿Profe, va a estar usted? Sí, voy yo. Bueno. Así le veo las caras. Porque nos vamos a conocer por lo menos el último tiempo. Gracias que con el presente les veo algo, pero ya ahora tengo a dos nada más en pantalla. Yo ya me rendí, ya me dije, bueno, ya está, entonces los voy a ir a ver. Bueno. ¿Profe, va a ser la misma metodología que la anterior? Sí, Aileen, va a ser la misma. Con el Power, lean, les pido por favor, lean los apuntes, ¿sí? No va a ser complicado, pero... Y por eso les digo, esta clase es Power, no tiene nada que ver, o sea, sí tiene que ver con la microbiología, pero no es con la epidemiología, abarca toda la salud en general, o sea que no vamos a tratar de nada en particular de lo que tenga que ver con microbiología. Vamos a hablar de estudios epidemiológicos, de qué es la epidemiología. Entonces, lo que no entiendan me frenan y lo vemos, ¿sí? Acuérdense que por ahí necesitamos quedarnos un rato más, así que yo ya programé otra reunión para las 10, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Voy a sacar la cámara
porque saben que tengo poca señal. Bueno, ahí lo ven, ¿sí? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bien, entonces, como hacemos siempre, yo lo voy leyendo y lo voy a ir explicando para que entiendan lo que está escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué es la epidemiología? La epidemiología, antes de leerlo, es la que se encarga de estudiar las causas, las fuentes, los patrones que causan las enfermedades en los grupos de personas. Siempre tengan en cuenta que epidemiología no se trata de una persona sola, sino se habla de grupo de personas. O sea, si bien se analiza cada persona individualmente, se hace dentro de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, la cadena epidemiológica va desde el agente causal, ¿sí?, hasta el huésped, o sea, todos los eslabones, estudia todos los eslabones que participan en que el huésped esté enfermo, ¿sí? Desde su inicio, la fuente de infección, la puerta de salida, el mecanismo de transición, la puerta de entrada, como dice acá, ¿sí? Pero por eso la epidemiología está metida en todos lados, está metida en las salas con los pacientes, está metida en el procesamiento de los materiales, está metida en la producción de medicamentos, o sea, en todo está metida, o sea, en todo participa la epidemiología cuando hay un proceso de enfermedad. Entonces, hablamos de fuente de infección, a la persona, animal, objeto o sustancia de donde el agente microbiano pasa al huésped, ¿sí? Que ya lo vimos esto. Dice acá, el reservorio y fuente de infección puede coincidir en un mismo ser vivo, como es el caso en el hombre del sarampión, ¿sí? Por ejemplo, si en un país X se detectan 20 casos de una enfermedad al mes, durante una pandemia ese número puede multiplicarse varias veces, lo que supone un mayor nivel de incidencia del esperado, o sea, un mayor nivel de casos del esperado. La epidemiología lo que intenta es determinar qué pasó, o sea, cuál es la relación de la causa y el efecto entre la exposición y la enfermedad, ¿sí? Y la cadena epidemiológica es lo que les comenté hace un ratito, que son los eslabones, o sea, es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente, desde una fuente hasta un huésped susceptible, identificando cada uno de los eslabones. Bueno, hasta ahí queda clarísimo qué es la epidemiología, ¿sí? Sí, profe. Bien. Pasó la diapositiva, ¿sí? ¿Ven la siguiente? Lo de endemia, pandemia y epidemia. Profe, ¿se ve? Sí, sí. Se ve, listo. Porque yo estoy con mi Power, no estoy en el Meet. Bueno, entonces, esto es muy importante y es como que está bueno que lo sepan, tal vez ya lo saben. ¿Cuál es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia? Bueno, hablan de una enfermedad y están hablando que es un brote endémico, que es una pandemia, que bueno, la pandemia ahora nos quedó clarísimo a todos qué es, o una epidemia. Entonces, la endemia es cuando alguna enfermedad se mantiene por mucho tiempo en una población o en una zona geográfica determinada. En ese caso, generalmente la enfermedad se mantiene estable en el tiempo o varía según las estaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay zonas endémicas, que lo habrán escuchado nombrar, por ejemplo, en el norte del país es una zona endémica de Chagas. O sea, si nos vamos a Santa Cruz no va a haber Chagas, porque no está el vector, ¿sí?, que es la vinchuca. Entonces, son zonas donde nosotros sabemos que en una época del año o en cualquier época del año, pero vamos a tener presencia de esta enfermedad que es el Chagas, por ejemplo, ¿sí? O en el sur el hantavirus, ¿sí?, que acá no sé si está escrito, que lo transmiten las ratas o los ratones, ¿sí?, los roedores. Estos roedores no están en el norte, entonces es una enfermedad endémica del sur de nuestro país, ¿sí? Algunos se dan también por momento del año, o sea, por estaciones, como nos pasó con el dengue, que si bien no fue una endemia, porque el dengue no era algo
particular nuestro, ¿sí? Pero se entiende que es una endemia, ¿les queda claro como para poder seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si todos los años tengo una determinada cantidad de casos también, o sea, la endemia, la epidemiología lo que estudia dice, bueno, yo espero, según mi población, que por año tenga, no sé, 50 casos. Entonces, mientras yo mantenga, más o menos, ¿sí? Pero mientras yo mantenga esa cantidad de casos, hablamos de una endemia. Cuando esa cantidad de casos se propaga, o sea, o hace como un estallido, ya pasamos a lo que es una epidemia, siempre hablando de la misma zona geográfica, ¿sí? Entonces, la epidemia se dice cuando una enfermedad aparece en una comunidad o región y se propaga rápidamente, que puede ser una enfermedad que ya es endémica o puede ser una nueva, ¿sí? Pero el tema es que se propaga muy rápido. Entonces, cuando la cantidad de casos es demasiado grande e inesperada, aparece momento y lugar. El número de casos en una epidemia es diferente según el organismo que lo provoca, el tamaño y el tipo de la población expuesta, ¿sí? Esto es bla bla, digamos, pero bueno, entiendan cuál es la diferencia entre endemia y pandemia. Entre endemia y epidemia. Después tenemos lo que es un brote, que un brote es un aumento rápido y repentino del número de casos de una enfermedad en una población, con un vehículo común. Por ejemplo, una intoxicación con una comida en mal estado. Entonces, de golpe hay 500 personas que se enferman por comida en mal estado. Eso es un brote. O sea, no tiene que ver con una enfermedad en sí, sino con, por ejemplo, también como este ejemplo que está acá, que es clarísimo, que es la comida en mal estado. Entonces es una situación de salud explosiva y limitada, porque retiramos la comida en mal estado, tratamos a las personas y ya está, se termina el problema. Y por último, la pandemia, que es lo que vivimos, es cuando la epidemia se extiende fuera del área geográfica. O sea, se extiende por fuera del país, ¿sí? Por varios continentes, como dice acá. Bueno, hasta ahí clarísimo, ¿cierto? Sí, profe. Bien, continuamos. Entonces, nosotros tenemos en todos los países, existen sistemas de vigilancia epidemiológica. O sea, ¿qué es esto? Ahora lo vamos a leer, pero ¿qué es esto? Son los lugares donde trabaja un grupo de personas, donde, por un lado, se registran los casos, hay un listado de enfermedades que tienen que ser registradas ante este sistema de vigilancia. Si uno tiene una gripe no se va a registrar, pero hay enfermedades que después lo vamos a ver, creo que les puse un cuadrito, no me acuerdo, donde figuran las enfermedades que tienen que declararse sí o sí ante este sistema, que lo hacen los que trabajan en salud, los médicos, los laboratoristas, para que justamente este sistema de vigilancia no solo pueda determinar si estamos hablando de una endemia, una epidemia, pues a nivel regional o a nivel país, sino para que se salga a buscar la causa, ¿sí? de esta, por ejemplo, de esta epidemia, ¿sí? Entonces, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tiene como función central prestar suma atención sobre las alteraciones de la población, sus enfermedades transmisibles o no, los agentes de riesgo, los procedimientos que se llevan a cabo, la calidad de los servicios y los diversos indicadores del estado de salud de la población. Es la observación y monitoreo, como les decía, o sea, por un lado recopilan la información y por otro lado monitorean, o sea, salen a buscar el problema y a observar. En todos los hospitales tiene que haber un comité de infectología y epidemiología que va como chequeando qué está pasando en el hospital, ¿sí? Entonces es la observación, monitoreo sistemático y continuo de la frecuencia, la distribución y los determinantes de los eventos de salud y sus tendencias en la población. Es el conjunto de actividades y procedimientos sobre eventos definidos de notificación obligatoria que generan información sobre el comportamiento y la tendencia de los mismos, para la implementación de intervenciones en forma oportuna a fin de lograr el control rápido de dichos eventos. Por ejemplo, un evento de notificación obligatoria y instantánea
porque algunos tienen un tiempo, o sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver, uno de notificación instantánea sería, por ejemplo, un caso de botulismo, como vimos la vez pasada. Eso es de notificación instantánea, porque automáticamente se detecta de dónde fue la fuente de contaminación y por ejemplo, fue, no sé, comí una lata de porotos, ¿sí? Entonces se tiene que retirar del mercado inmediatamente todo ese lote de latas de poroto de ese fabricante, ¿sí? Porque no podemos asegurar que solo haya sido esa lata, sino que pudo haber sido todo el lote de esa producción. Difícil es cuando hay un caso de botulismo en un bebé que comió miel, que la compré en la ruta 2 yendo a Mar del Plata. Si bien hay que notificarlo, es más difícil por ahí ir a la fuente, ¿sí? Pero bueno, es de notificación instantánea inmediata. Ahora, un caso de HIV no es de notificación inmediata, o sea, el médico recopila una semana, por ejemplo, de información de pacientes con la patología y le informan, porque no hay que, o sea, y no se sale a buscar el agente causal, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, sí. No me pongan dedito porque no los veo, porque estoy en el Power. Bueno, entonces la vigilancia epidemiológica acá dice que principalmente se usa, o sea, se basa o se hace foco en enfermedades infecciosas, pero también en cáncer, en asma, en intoxicaciones, en accidentes, ¿sí? O sea, la vigilancia es en general, pero como les dije, acá dice son 95 los eventos de notificación obligatoria, ¿sí? Asimismo, supervisa y evalúa la notificación pública de los boletines epidemiológicos semanales y anuales con el registro de casos notificados. Nosotros tenemos unas notificaciones que nos llegan donde dice el lote tal del producto tal se retira del mercado porque produjo tal y tal cosa. O sea, eso sale de este comité de vigilancia epidemiológica. Los médicos tienen el suyo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Que es un poco lo que vimos. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de vigilancia epidemiológica? De los eventos, por ejemplo, qué tan frecuente es un padecimiento en una población, detectar los cambios agudos en la ocurrencia y la distribución de las enfermedades, brotes, epidemias, ¿sí? Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso Corta, profe. población. Profe. No se escucha, profe. No se escucha, profe. No se escucha, profe, y no se ve nada. Alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Profe, la parte de recién no se escuchó y recién no se veía y ahora sí se ve y ahora se la escucha un poco mejor. Oh, Dios. Ahora sí, ¿me ven y me escuchan? Ahora sí. Bueno, gracias por avisar. Entonces, les decía que la última parte no se escuchó. Lo que les decía es esto, que el sistema de vigilancia epidemiológica, por un lado, hace esto, recibe la información de los eventos de notificación inmediata y los eventos de notificación no tan inmediata, como por ejemplo puede ser una enfermedad de transmisión sexual, pero aparte están todo el tiempo monitoreando o viendo a ver si, bueno, no sé, se detectó que, no sé, en la localidad de, no sé, Piripipi, hay un aumento excesivo de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Bueno, entonces este sistema de vigilancia pone foco en este lugar y empieza a como analizar por qué o de dónde, por qué está pasando esto, qué sé yo. Por ejemplo, ¿me escuchan bien, no? Sí, profe, Sí, ahora se escucha bien. Se me ocurre un ejemplo ahora sí, ¿no? Resulta que es un municipio que
que de golpe bajó como los recursos y ya no entrega más preservativos de forma gratuita. Entonces la gente empieza a no usar preservativos, ¿sí? Porque ya no tiene acceso a los preservativos. Entonces, lo que se ve es aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ahí va el comité o va esta gente que está dedicada a esto y dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, y detectan que pasa porque el municipio de golpe no puede entregar preservativos de forma gratuita, ¿sí? O sea, fíjense todos los pequeños eslabones que forman el proceso desde el agente causal hasta la enfermedad, ¿sí? De esto se ocupa la epidemiología. Entonces, observa los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades, un poco lo que vimos antes. Detectar cambios en las prácticas de salud. Por ejemplo, incremento en las tasas de cesárea. Bueno, en tal lugar hay un incremento de las tasas de cesárea. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué pasa esto. De esto nos ocupamos. Profe, ¿solo de hospital público o de clínicas privadas también? No, todo. La vigilancia epidemiológica está en todos lados. Bueno. Sí. O sea, si bien hay hospitales, clínicas, que pueden no tener este comité particular en cada hospital, como estos eventos son de notificación obligatoria, son a nivel salud general. Entonces, si el hospital no tiene per se su equipo de vigilancia, tenemos un equipo de vigilancia a nivel nacional, ¿sí? Bueno, entonces hay 3 tipos de vigilancia. La pasiva, que la hace el personal que está trabajando en el hospital, o sea, que atiende a un enfermero, un médico que ve y dice, bueno, pasa esto, no pasa esto, ¿sí? La vigilancia activa, que es la que estuvimos viendo, son 2 tipos. La pasiva, que es la que se hace en los hospitales, y la activa, que es estas personas, como les decía, que salen a buscar lo que está pasando, ¿sí? O que reciben la información de lo que está pasando. Es obligatoria, que es lo que les decía recién, y hay 2 tipos de modalidad de notificación. Una es la numérica, que son las cantidades de casos. Bueno, en el municipio de La Matanza se detectaron el mes de mayo 50 casos de sarampión, ¿sí? Bien. Y otra es la que es con identificación nominal, que es por cada caso. Vieron que, por ejemplo, en HIV se hace por persona con las siglas del nombre y el apellido. O sea, no tienen una identificación de nombre y apellido, pero sí se hace por persona, ¿sí? Porque se hace como más específico. O sea, se dice, bueno, tiene tanta edad, es femenino, masculino, o sea, se da como más detalles. Eso está todo, que esto a nosotros no nos incumbe, pero está bueno saberlo. Eso está todo, son formularios que se llenan según el tipo de evento que se va a declarar a este sistema de vigilancia. Están ahí todavía, ¿no? Sí, profe, sí, se escucha bien. Sí. Bueno, esto es parte de quienes deben notificar, que ya se los comenté, que es el médico que haya asistido al enfermo, el médico veterinario también, y los laboratoristas y anatomopatólogos, ¿sí? El odontólogo, o sea, en realidad son generalmente los que están directo con los pacientes, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que les conté antes. Y otra cosa es algo que se llama vigilancia centinela, que son justamente esto que les contaba yo, de cuando hay por ejemplo, algún exceso de casos fuera de lo habitual en una jurisdicción, se genera esta vigilancia centinela, ¿sí? Eso por un lado, o sea, donde yo, mando un grupo de personas a ver específicamente qué está pasando ahí. Y también otra cosa que se hace es poner focos en diferentes partes, ya sea de provincias o del país,
con estas vigilancias en directo. Son como centros en donde es lo mismo, si bien no está no le quiero decir pero no está el evento manifestado, sino que son lugares donde hay preponderancia que pueda haber algún tipo de enfermedad. Entonces se colocan estas vigilancias centinelas, ¿sí?, que van evaluando la presencia del evento, ¿sí?, más o menos, o sea, es como una es como estar más presente en diferentes puntos o de la provincia o del país, depende de lo que se está tratando de analizar o evaluar o buscar, ¿sí? Son como puntos de referencia. Bueno, esto es un poco también lo que les conté antes, que son los tiempos de notificación, o sea, depende del tipo de enfermedad, la notificación va a ser inmediata o va a ser semanal, mensual, depende. Entonces dice acá que las transmisibles pueden ser individuales o grupales y pueden ser inmediatas o semanales, depende de lo que estemos hablando. Eso está todo escrito en las normas de epidemiología, ¿sí? Individual inmediata, por ejemplo, acá hay un ejemplo que es el envenenamiento por animales ponzoñosos, las gastroentéricas, que puede ser una intoxicación, y algunas transmisibles, ¿sí? O sea, eso inmediatamente que sucede se notifica. Y las individuales semanales son intoxicaciones por agentes químicos como agrotóxicos, medicamentos, monóxido de carbono, o sea, esto como, en realidad lo de individual semanal, en realidad la de medicamentos yo no la pondría acá, la pondría en individual inmediata, pero bueno, la verdad es que yo no leí la norma por algún motivo está puesto acá. Se debe hacer una recopilación semanal, o sea, se debe buscar en una semana cuántos son los casos y si es necesario retirar o no el producto del mercado, ¿sí? Y por grupo de edad semanal, estos más lógicos son los accidentes de tránsito, accidentes en el hogar, ¿sí?, que no tienen que tener una acción inmediata, ¿sí? Bueno, entonces, para entrar un poquito ahora en estar del lado de los epidemiólogos, las enfermedades tienen causalidades, ¿sí? Entonces, el epidemiólogo lo que hace es estudiar si se estudia la causa, se puede aprender sobre los mecanismos de la enfermedad. El conocimiento de los mecanismos causales sirve como base para generar nuevas hipótesis y para plantear intervenciones que modifiquen sus efectos. Entonces, si yo conozco las causas de la enfermedad, que ahora vamos a ver que no hay una causa, es muy amplia las causas que puede tener una enfermedad, ¿sí? Pero si yo puedo ir a las causas, puedo determinar por qué se producen las enfermedades y tratar de modificar si yo encuentro la base de la enfermedad. Entonces, los modelos de causalidad pueden ser unicausales o multicausales. El unicausal ya casi como que no tiene... se los voy a explicar, pero es como que no existe, ¿sí? O sea, lo que dice el unicausal es que yo tengo acá dice mi bacilo de Koch, termino en una tuberculosis, ¿sí? Bien, pero nosotros sabemos que hay todo un contexto que rodea a la persona que puede enfermarse o no. El bacilo puede estar presente y la persona puede enfermarse o no. Entonces, no porque esté el bacilo va a haber tuberculosis. Sí que la causa una de las causas es el bacilo de Koch, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ver con multicausales porque lo van a entender más. Entonces, el modelo multicausal sustituye al unicausal porque dice que las causas que producen una enfermedad son amplias. Entonces tenemos el huésped, el agente causal y el ambiente, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está. Entonces, acá es una imagen de un modelo de multicausalidad que está muy bueno, ¿sí? Que no solo tiene que ver entonces con la presencia del agente, sino que tiene que ver con un montón de situaciones que rodean ese hospedador, ¿sí?
Entonces tenemos, por un lado, los factores genéticos de la persona, ¿sí? Hay gente que se enferma, hay gente que no, estando expuesto al mismo agente. Los estilos de vida, ¿sí? La alimentación, etcétera, etcétera. Si ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. El ambiente natural y social, o sea, no es lo mismo alguien que vive descalzo en el campo con el que vive acá en la ciudad. Los servicios de salud, acá es donde intervenimos nosotros, ¿sí? Los servicios de salud en su conjunto, desde el procesamiento de los Se entrecorta, profe. materiales hasta la atención del paciente. Digo el procesamiento de materiales porque es lo que necesitamos. Y tengo... A ver... A ver, ¿me escuchan ahora? Ahí sí, profe. Y ahora sí. Bien, bueno, entonces esto quedó claro, ¿cierto? Que lo que es la multicausalidad en una enfermedad. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, ¿por qué buscamos causalidad? Porque si entendemos la causa podemos generar cambios, ¿sí? Lo que dijimos, estudiar la causa es aprender sobre los mecanismos. El conocimiento de los mecanismos causales sirve como base para generar nuevas hipótesis y para plantear intervenciones que modifiquen los efectos. Bien, estamos con tiempo todavía, sí. Igual vamos a necesitar un rato más, porque ahora nos vamos a meter... 15 minutos queda, profe. Bueno, vamos a aprovechar estos 15 y vamos a descansar un cachitín y vamos a volver a entrar. Porque ahora lo que vamos a ver son tipos de estudios epidemiológicos, ¿sí? Cualquier consulta me paran y me preguntan. Bueno, entonces, este es un cuadrito que está muy bueno como para que ustedes tengan así un panorama general. Nosotros lo que les voy a explicar un poco hoy son los observacionales. Entonces, hay diferentes tipos de estudios, o sea, de estudios es lo que venimos viendo, por qué se produce la enfermedad, cuáles son las multicausas, ¿sí? Entonces, por un lado, en esta parte tenemos que los estudios pueden ser transversales o longitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Si es un estudio transversal, quiere decir que yo agarro una población en un momento determinado, le saco una foto y digo, a ver, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, esta gente con una patología definida, ¿no? Agarro un grupo de 50 personas que tienen cáncer de mama. Bien, le saco una foto. Son personas, son mujeres de tanta edad, todos los datos, y ahí empiezo a estudiar qué es lo que está pasando en esa población que tiene este problema, ¿sí? Por ahora tómenlo así como general, que después lo vamos a ver más específico. Y el longitudinal se toman varias fotos, es a lo largo del tiempo, o sea, yo tomo una foto ahora de tantas mujeres con cáncer, lo tomo en un mes, lo tomo en 2 meses y ahí después hago un análisis de mujeres que están enfermas, ¿sí? Con cáncer de mama. Eso es un estudio transversal o un estudio longitudinal. Transversal es en el momento y longitudinal es a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es un poco también porque en algún momento por ahí ustedes escucharon hablar de prospectivo, retrospectivo, transversal, como para que tengan una idea de qué estamos hablando, ¿sí? Esto no está escrito, pero con el dibujito ustedes se dan cuenta de qué se está hablando, ¿sí? Una foto transversal, varias fotos longitudinales. Después pasamos a esta parte, el ambipestivo, o sea, no lo tengan en cuenta, lo que pasa es que esto lo saqué de nada, lo copié, pero porque me gustó cómo estaba armado. Después tenemos estudios que se llaman prospectivos, ¿sí? En donde yo me paro acá en el presente y empiezo a mirar para el futuro. Digo, bueno, voy a analizar cuánta gente se va a enfermar en un hospital que trabaja, en un laboratorio que trabajan con productos oncológicos. En realidad no se tiene que enfermar nadie, ¿no? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente quiero darles un ejemplo más, ¿cuánta gente se va a enfermar en una fábrica como estos viejos? ¿Cuántas personas se van a enfermar en una fábrica que trabaja con asbesto
y va a desarrollar cáncer del pulmón. Bueno, entonces yo me paro en el presente y agarro un grupo de personas que trabajan en esa fábrica y veo qué pasa a lo largo del tiempo. Eso sería un estudio prospectivo. Y un estudio retrospectivo es al revés. Yo me paro en el presente y digo, bueno, se enfermaron, me voy a tomar este grupo de personas que está enferma y veo qué pasó para atrás. Estuvo expuesta, no estuvo expuesta, trabajaba ahí, no trabajaba ahí, ¿sí? Entonces un estudio retrospectivo, voy para atrás. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces les voy a explicar esto de lo que está acá abajo y vamos a cortar y a las 10 nos volvemos a encontrar, ¿sí? Entonces, dentro de los estudios epidemiológicos tenemos si el observador interviene o no interviene, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a saber los observacionales, pero les doy un ejemplito chiquito de un estudio experimental. Tomo un grupo de personas y bueno, es como cuando hacen los estudios clínicos. Bueno, a este grupo de personas le voy a dar tal medicamento y a este grupo de personas no se lo voy a dar y los voy a estudiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, eso es un estudio experimental donde el que hace el estudio está metiendo mano en el experimento, está metiendo mano en el desarrollo del estudio, ¿sí? En cambio, los observacionales, no, yo me paro y observo, digo, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a pararme ahora y voy a mirar para el futuro, voy a pararme ahora y voy a mirar para el pasado. Entonces, dentro de estos estudios tenemos los descriptivos, dentro de los descriptivos está el transversal, y dentro de los analíticos, que es lo que vamos a ver hoy, están los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes. Este power quedó claro. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Quedó claro? Listo. Bueno, son 10 menos 10. A las 10 arranco, a las 10, vamos a por ahí 10 menos 2 minutos ya. Profe, Sí, creen que esto comparte. el ambiseptivo, ¿lo explicó? ¿El qué? Perdón. No, ese es el que le dije. El ambispectivo es como que va para adelante y va para atrás. Mira un poco, dice, bueno, tomo la información del pasado, me paro en el presente con esa información y empiezo a mirar para el futuro. Ese es el ambispectivo. Si no se los expliqué. Pero tiene que ver con eso. Uno mira para el futuro, me paro en el presente, el otro mira para el pasado.